Buenas tardes con todas y todas. Nuevamente, el día de hoy estamos dando inicio a lo que es la jornada académica por el primer aniversario del módulo penal para la sanción de delitos asociados a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Corte Superior de Justicia de Ancash. El día de hoy vamos a tener la videoconferencia que estará en una primera ponencia a cargo del doctor Hugo Félix Butrón Velarde. Él es máster en argumentación jurídica por la Universidad de León de España. También ha sido capacitador en la Academia de la Magistratura y en la Escuela del Ministerio Público. Muy buenas tardes, doctor Hugo. Le damos la bienvenida el día de hoy. Muy buenas tardes con todas y todos. Es en verdad para mí un grato placer estar aquí reunidos con todos ustedes, compañeros de trabajo. Agradezco en especial la invitación de la Comisión de Capacitación del Módulo Penal Especializado en Delitos de Violencia contra la Mujer e integrante del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Ancash, en especial a la doctora Marisa Heredia por la gentil invitación. El día de hoy quisiera compartirles algunas reflexiones, ideas tentativas, como siempre lo son en derecho, sobre un tópico que me parece el más importante o el que genera más intensas discusiones en la práctica procesal forense respecto a estos delitos en el día de hoy. Me refiero al tema sobre la correcta o suficiente imputación del contexto de violencia familiar en este tipo de delitos. Les he traído unas diapositivas para de alguna manera guiarnos en la exposición. En algunos temas voy a ser demasiado panorámico, quizás un poco sumario, pero me parece que hay otras sesiones donde se van a ahondar sobre varios de los temas que hoy les voy a tratar. Así que si es que quedara alguna duda sobre lo que se va a exponer, lo dejaremos para una ronda de preguntas que me parece que se han programado para el final de la exposición. Bueno, sin más preámbulo, empieza la exposición. Me avisan, por favor, tendrían la gentileza de decirme si se aprecian las diapositivas. ¿Sí? Bueno, se aprecian entonces. Perfecto. Como verán, he titulado la ponencia de hoy ¿Cómo imputar el contexto de violencia familiar en el ámbito penal? En una primera parte, quisiera exponerles sobre los contenidos normativos que van a ser objeto de la imputación en este tipo de delitos. Como sabrán, no se puede hablar de la imputación en términos procesales si no tenemos claro qué es lo que concretamente vamos a imputar, qué es lo que se imputa en una formalización, en una acusación respecto a estos delitos, pues los elementos normativos del tipo penal, de tal manera que tenemos que tenerlo claro qué significan cada uno de estos elementos, por lo menos los más básicos y elementales. Lo primero que tenemos que entender respecto a la imputación del contexto de violencia familiar es que hay que tener mucho cuidado de no confundir lo que significa violencia familiar con violencia de género, que me parece que precisamente una de las principales o uno de los principales escollos en la interpretación de estos delitos es esa confusión. Veamos. La violencia de género está definida en nuestra ley por su frase ya tan conocida como la violencia contra la mujer por su condición de tal. ¿Cómo se define esta según el artículo 4.3 del reglamento de la ley 30.364? Nos dice expresamente este artículo 4.3 lo siguiente:
Es una violencia contra la mujer por su condición de tal, aquella acción u omisión identificada como violencia y que se realiza en un contexto de violencia de género. ¿Y qué es la violencia de género? Es una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad, a través de relaciones de dominio, control, ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación. Ahora, ¿qué significa? O expliquemos un poco más esta definición. Bueno, nos dice que la violencia de género o la violencia contra la mujer por su condición de tal, que es lo mismo, es en primer lugar una manifestación de discriminación. Y que esta manifestación de discriminación está basada en el sexo o en el género. A ver, primero, ¿qué es una manifestación de discriminación? La misma ley se va a encargar de definirlo conforme a parámetros y estándares, además internacionales, ¿no? Una discriminación es, o un acto de discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que tiene por finalidad o por resultado. Escuchen bien que esto es importante. Por finalidad o por resultado, menoscabar o anular el goce o ejercicio de un derecho de la mujer, ¿se entiende? Esto está expresamente señalado así en el artículo 2.1 de la ley 30.364. Es decir, una manifestación de discriminación no se agota en el sentido de ser distinciones, sino que estas distinciones tienen que tener como finalidad o resultado la anulación o el menoscabo en el ejercicio de un derecho. Ahora bien, estas distinciones pueden basarse en la raza, en la condición social, en el género, en el sexo. Para que sea una violencia de género, obviamente esta distinción que anula o menoscaba los derechos fundamentales tiene que ser una distinción basada en el género o en el sexo. ¿De dónde saco esta definición? Lo dice expresamente también el artículo 2.1. Dice que la distinción tiene que estar basada en el sexo. Pero también sabemos que el artículo 1 de la Convención Belén do Pará nos dice que esta distinción también se basa en el género. ¿Por qué? Porque obviamente en el marco de relaciones patriarcales donde tradicionalmente la mujer ha sido destinada a ciertas funciones, labores y consideraciones en función a su sexo, esas construcciones culturales que se hace a partir del sexo implican que el género, ¿no? La construcción social denominada género, es decir, el género son aquellos roles o atribuciones que se hacen a la mujer en función al sexo. Por lo tanto, la violencia de género o violencia contra la mujer por su condición de tal, en términos de nuestra ley, implica toda forma o manifestación de discriminación que tiene como su base el género o el sexo. Ahora bien, esta definición ha dado pie que en el ámbito penal se construye a partir de estos conceptos ciertas tesis sobre el contenido típico de estos delitos, en particular del feminicidio, porque como ustedes saben, en el artículo 108b del Código Penal se definen todos los contextos que van a ser útiles para calificar una conducta como feminicidio, pero además también va a ser útil subsidiariamente en otros tipos penales como los delitos de lesiones y agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Entonces, estos conceptos, les decía, han sido tomados en cuenta por la doctrina y reinterpretados en el siguiente sentido. Se ha dicho, por lo tanto, que la violencia contra la mujer por su condición de tal significa una discriminación que tiene como base la misoginia, primera interpretación, o como tiene como base la estereotipación de género, segunda interpretación. Estas dos interpretaciones de lo que significa discriminación, violencia contra la mujer por su condición de tal, ha llevado a su vez correlativamente a dos maneras de entender el tipo penal. Y se ha dicho que en este tipo de delitos, además del dolo propio que requiere cualquier conducta penal, se adiciona, se requiere un elemento subjetivo adicional, distinto al dolo. En el caso, si yo considero que para que haya violencia contra una mujer por su condición de tal, lo realmente importante es que la autora actúe motivado en su misoginia, entonces estaremos frente a un tipo de tendencia interna intensificada. Es decir, esos tipos que se construyen a partir de los móviles
espurios del autor, ¿no? Sus tendencias del ánimo espurias. Claro, la misoginia es el odio generalizado a la mujer, pero como concepto, como grupo, ¿no? No en particular referido a una mujer en concreto. Pero también hay una tesis que cada vez está asumiendo más posicionamiento en la doctrina. Me refiero concretamente a las tesis propuestas en el Perú por la doctora Díaz Castillo, que hace referencia a que en realidad el tipo penal se construye a partir de una suerte de violencia instrumental. ¿Qué quiero decir con violencia instrumental? Se dice que para que haya una violencia contra la mujer por su condición de tal, en realidad el autor debe actuar porque con su conducta violenta, con su agresión, con su pretensión de eliminar a la mujer en el caso de feminicidio, lo que busca es imponer un estereotipo de género o, en su defecto, sancionar a la mujer que se aparta de ese estereotipo. Por lo tanto, la violencia es instrumental en el sentido que se utiliza para conseguir un fin, para conseguir el fin de imponer el estereotipo o con la finalidad de sancionar que se haya apartado de este. Entonces, si esa es la interpretación, estaremos ante un tipo de tendencia interna trascendente. Claro, esos tipos penales que requieren un elemento de finalidad ulterior, ¿no? Se hace algo hoy para conseguir posteriormente mañana otro resultado esperado también. Pero me parece que, aunque se pretenda, y sobre todo en la segunda tesis, decir que se está recurriendo a una suerte de normativización u objetivización del tipo penal por las dificultades probatorias que trae introducirse en la mente del autor, me parece que ambas posiciones para mí son correctas parcialmente, pero incompletas. Es decir, no veo yo aquí de alguna suerte de contraposición en estas tesis como muchos pretenden. Lo que yo veo, tampoco veo error en las tesis, lo que veo es simplemente que son incompletas a la luz de comprender mejor el fenómeno, porque si se dan cuenta, tanto la misoginia como la estereotipación de género hacen referencia simplemente a las discriminaciones por razones de género. Es decir, ese tipo de discriminaciones que parten de asignarles roles sociales a las mujeres por el hecho de serlo. Pero habíamos dicho anteriormente que la violencia contra la mujer por su condición de tal también hace referencia no solo a la discriminación de género, sino a la discriminación por sexo. ¿Qué quiero decir esto? Hay tipos de discriminaciones que constituyen actos de reificación o cosificación. Y en ese caso, no podríamos hablar de un tipo de tendencia ni interna intensificada ni interna trascendente. ¿A qué tipo haríamos referencia? Pues a ninguno de estos elementos subjetivos adicionales al dolo. Con un ejemplo también tal vez entiendan esto. Por ejemplo, es una forma de discriminación por razones de sexo que un empleador no contrate a personas del sexo femenino. ¿Por qué? Porque sabe que esta persona puede eventualmente quedar embarazada por su propia biología. La mujer tiene la capacidad de gestar y quedar embarazada. Entonces, eso significa para el empleador un problema económico. El empleador no necesariamente va a estereotipar los roles de la mujer, no va a decir que las mujeres deberían o no deberían embarazarse, en realidad no le interesa eso. Tampoco es que odie a las mujeres. En realidad lo único que está viendo el empleador es un interés económico. De hecho, puede estar subjetivamente en contra de la estereotipación de género o de la misoginia, pero dado que prima sus intereses económicos, decide no contratar mujeres. Eso a todas luces es un ejemplo de libro sobre discriminación contra la mujer, pero se dan cuenta que aquí la discriminación se basa más en el sexo, es decir, hay una cosificación de la mujer en el sentido que su dignidad, su derecho a la libertad de trabajo está supeditada a los intereses económicos del autor. Es decir, la persona, en este caso la mujer, se reduce a una mera cosa, a un objeto o instrumento para conseguir mejor mis objetivos. Y en ese caso también debería afirmarse la violencia contra la mujer por su condición de tal. Entonces me parece que con eso se completaría el círculo y podríamos llegar a las siguientes conclusiones. En realidad, tendríamos que decir que no hay un elemento subjetivo distinto al dolo que convierta a los delitos de violencia contra la mujer por su condición de tal en tipos de tendencia.
o de intención. En realidad, solamente hay un elemento objetivo en este tipo de delitos. Este elemento objetivo es que la agresión, el intento de feminicidio, el feminicidio, se explique o sea la expresión de una manifestación de discriminación. Tenemos que reconocer en conclusión, uno, que puede haber muchos motivos para discriminar. La misoginia y la estereotipación es uno de ellos, pero también puede haber intereses políticos, intereses económicos, pero todos esos intereses no son partes de los elementos del tipo. Ayudan sí a explicar y a probar que en un determinado caso en concreto, la agresión es una manifestación de discriminación por razones de género, pero no es que se convierta por eso en un elemento del tipo. Lo que importa a efectos de la configuración típica no son las motivaciones para la discriminación, es decir, el fuero interno del autor. Una persona puede robar un celular porque le gusta estar en las redes sociales, porque necesita para su trabajo estar comunicado. Las motivaciones pueden ser infinitas, pero no significa que por eso esas motivaciones se inserten en el delito de robo, por ejemplo. Lo mismo sucede en este delito. Lo que importa a efectos de esta configuración típica no son las motivaciones para uno ejercer actos de discriminación, sino que objetivamente haya existido ese acto de discriminación, que objetivamente haya existido ese acto de distinción, exclusión, restricción o menoscabo que anula un derecho de la mujer por el solo hecho de ser mujer, precisamente. Tal vez con un ejemplo final se entienda mejor. Ustedes recordarán que hubo un tiempo donde algunas discotecas en la capital prohibían el ingreso a personas de tez cobriza, porque se decía, y el argumento que se daban por los propietarios de estas discotecas era que no es que ellos tuvieran sentimientos de odio hacia las personas cobrizas, ni que consideraban que las personas cobrizas en realidad eran inferiores, no tenían ningún estereotipo de raza en este caso, digámoslo entre comillas así, sino que su razón era simplemente y meramente económica. Su público objetivo era público adinerado, y que ese público adinerado no quería o no prefería que estas personas ingresen a las discotecas que ellos frecuentaban, de tal manera que al impedir el ingreso a las personas de tez cobriza, ellos simplemente estaban motivados por intereses económicos. Posiblemente ellos no tendrían ningún problema de estereotipos de raza o de odio hacia estas personas, simplemente su motivación es meramente económica. Podrían incluso estar en desacuerdo con esas estereotipaciones, pero lo que queda claro es que sí realizaron actos de distinción y exclusión que anularon los derechos de estas personas. Si eso se hubiese hecho, por ejemplo, y cambiemos el término raza y introduzcamos la variable mujer, si hubiese hecho a las mujeres por ser mujeres, poco importa las motivaciones, sino que objetivamente constituían acciones de distinción, exclusión o restricción que anulaban los derechos de una persona por el solo hecho de pertenecer a ese grupo, en este caso por ser mujer. Bien, sé que hay muchas cosas para discutir sobre las definiciones que acabo de darle. Tal vez en las preguntas podemos ahondar un poquito más, pero quería dejarlo sentado de esta manera así, un poco breve, para diferenciar en todo caso cuando estamos en un contexto de violencia familiar. Si se dan cuenta, se ha ensayado también en la doctrina dos definiciones de lo que constituye un contexto de violencia familiar. Hay unas tesis a las que yo les llamo unas tesis psicologicistas, porque para mí no distinguen la violencia familiar de la violencia de género y además no solo no la distinguen, sino que introducen elementos subjetivos móviles dentro de la construcción de este elemento normativo contexto de violencia familiar que me parecen que no son acertados. Y hay otra definición que me parece a mi juicio la más correcta, que ya se les expondré a continuación. A ver, primero empezaré brevemente criticando por qué no asumo la tesis que confunde la violencia familiar con la violencia de género, porque precisamente por eso, porque me parece que le falta claridad conceptual. Veamos, esta tesis dice que para que haya violencia familiar, lo que tiene que presentarse es 5 situaciones fácticas o cumplirse 5 requisitos, de hecho. Primero, tiene que haber verticalidad, es decir, una diferencia asimétrica de poderes.
en las relaciones entre autor y víctima. Además, el sujeto tiene que actuar con un móvil de destrucción o anulatorio, es decir, quiere imponer los estereotipos patriarcales, así se dice directamente, a la víctima. Además, esta conducta tiene que ser cíclica y progresiva, es decir, que es circular y en cada vuelta de la agresión, esta es cada vez más fuerte. Finalmente, que la víctima no tiene que ser cualquier persona, cualquier mujer, sino que tiene que estar en una particular situación de riesgo o vulnerabilidad. Yo entiendo que es fácilmente refutable estos elementos. Primero, porque, como ustedes saben, la ley habla que o dice que hay violencia familiar también en los supuestos de confianza, y la verticalidad presupone relaciones asimétricas, previas, y la confianza no puede presuponer relaciones asimétricas, es decir, donde alguien está por encima del otro, porque la confianza se basa en relaciones horizontales, como veremos a detalle más adelante. Pero además, ese móvil de destrucción o anulatorio de la voluntad de la víctima para imponerle estereotipos patriarcales cae en lo que les decía. Estamos en buena cuenta confundiendo, cuando hablamos de estereotipos patriarcales, ¿no? Imponerle, como hablamos de esa suerte de violencia instrumental, ¿no? De imponer o sancionar el departamento de un estereotipo de género. ¿De qué estamos hablando? De lo que habíamos hecho referencia hace un momento, de la violencia de género. La violencia hacia una mujer por su condición de tal. Y obviamente eso no explica o es expresión de la violencia familiar, donde sabemos que no solamente las mujeres son sujetos pasivos de estos delitos, sino que puede ser cualquier persona, hombre o mujer, en tanto sea integrante del grupo familiar, y eso es una obviedad. Ahora, la ciclicidad y progresividad, si se dan cuenta, también hace referencia al síndrome de mujer maltratada, es decir, nuevamente violencia contra la mujer por su condición de tal. ¿Por qué? Porque, como ustedes conocen, el síndrome de mujer maltratada, acuñado por Leonore Walker, nos dice que hay un círculo de fuego en todo hecho de violencia contra la mujer, donde generalmente hay hay un momento donde se incrementa la violencia, ¿no? Progresivamente, luego hay una explosión de la violencia, que generalmente es el momento que se denuncia porque es el hecho violento, y inmediatamente surge una etapa de reconciliación o luna de miel. Esto hace que la violencia contra la mujer sea cíclica y progresiva además, porque cada etapa de luna de miel le sucede un nuevo ciclo, generalmente más violento. Ahora bien, yo creo que ese ciclo, síndrome de mujer maltratada, que se produce en esta suerte de violencia de género, que se produce en el ámbito doméstico, es lo que tal vez confunde a algunos autores, y decir, claro, como estamos hablando de violencia contra la mujer en el ámbito doméstico, entonces es violencia familiar. Y efectivamente, esos son supuestos de violencia familiar, pero no los únicos. Por lo tanto, no puede, a partirse de uno de los supuestos de violencia familiar, que es aquel supuesto de violencia contra la mujer dentro del ámbito doméstico, se pretenda universalizar como requisito para todos los supuestos, ¿no? Que me parece que tampoco es correcto, porque si no confundiríamos lo que es violencia de género con violencia familiar. Y el riesgo y vulnerabilidad, obviamente, que ya lo he dicho ya en otros momentos, es fácil refutar este requisito, porque la ley expresamente prevé que la circunstancia o la situación de vulnerabilidad es una circunstancia agravante de estos delitos. Es más, así está previsto en el artículo 46 del Código Penal, como circunstancia agravante. Por lo tanto, lo que agrava el delito no puede ser su fundamento, sino es el plus de antijuricidad que permite agravar la pena para este tipo de delitos. Ahora bien, entonces, ¿cuál sería a mi modo de entender, definición más correcta? Bueno, yo creo que la que hemos descrito hasta ese momento, por las razones que les he dado, no puede ser acogida, pero sobre todo, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, todos estos requisitos no están en la norma, y si bien es cierto, es deber del intérprete, del juez, del fiscal, interpretar, valga la redundancia, los elementos normativos del tipo penal, todo ejercicio de interpretación debe estar en el marco de la ley, es decir, debe partir del texto de la norma. Porque cuando, y sobre todo en derecho penal, donde rige el principio de estricta legalidad, cuando nosotros no interpretamos elementos de la norma para llenarlo contenido, sino que inventamos, creamos los elementos del tipo, estamos haciendo función de legislador. Ya no estamos interpretando lo que dice la norma, o los elementos que están descritos en la norma. Estamos
implementando, adicionando elementos que no están en la norma, y eso me parece a mí que no es admisible en un Estado democrático donde rige el principio de separación de poderes, ¿no? Donde el legislador legisla, introduce los elementos del tipo y el juez interpreta y llena de contenido esos elementos, pero no inventa o crea nuevos. Bueno, entonces, tomando en cuenta este concepto de la legalidad, ¿qué es lo que dice la ley? Pues precisamente, pues tanto la ley 30.364 como su reglamento nos dice que la violencia familiar es aquella acción u omisión, calificada como violencia en la ley, obviamente, pero que se da entre, uno, integrantes del grupo familiar, y dos, en el marco de relaciones de responsabilidad, poder y confianza. Ahora bien, creo que si a mí me preguntaran qué es un contexto de violencia familiar, le respondería lo que dice la ley. Es aquella violencia que produce lesiones físicas o psicológicas entre integrantes del grupo familiar y que se dan en el marco de relaciones de responsabilidad, poder y confianza. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Llenar de contenido que significa responsabilidad, poder o confianza, porque esos sí son los elementos que sí están en la norma y que sí podemos interpretar qué significa. Yo le he traído a manera de propuesta algunas reflexiones para llenar de contenido precisamente esos tres elementos que sí, repito, están en la norma y que en estos elementos sí yo no tengo ninguna voluntad o capacidad de construcción o de invención. Simplemente estoy proponiendo cómo interpretar los términos expresos que están en la ley. Bueno, empecemos por el primer elemento, las relaciones de responsabilidad. Acá hablamos de deberes de garante o de protección por razones jurídicas. Concretamente, se dice que hay una relación de responsabilidad cuando una parte tiene un deber especial que le impone un conjunto de obligaciones frente a la otra persona, generalmente por mandato legal o por asunción. Esto es, de alguna manera está respaldado por el derecho, ya sea por mandato expreso de una ley, una norma de orden público, o por aquellas relaciones contractuales que se asumen en el marco de nuestra libertad de autodeterminación. Pero como esas obligaciones se encuentran respaldadas por el derecho, generan al mismo tiempo una relación de responsabilidad que coloca a la gente en una particular posición de autoridad respecto a una persona. Recuerden bien esto, coloca a la gente en una particular posición de autoridad frente a otra persona. Esta asimetría de poder respalda legalmente o es lo que justifica que un hecho realizado en el marco de una situación de responsabilidad sea tratado como un hecho de violencia familiar. Ahora bien, ¿qué hay que tener especial cuidado y precaución al interpretar este elemento o esta primera relación de responsabilidad constitutiva de la violencia familiar? Es que esta relación de responsabilidad tiene que generar una asimetría de poder, porque la práctica es rica en matices y ejemplos y por ejemplo, me comentaban varios jueces fiscales, he tenido la oportunidad de conversar sobre estos delitos, y me decían, por ejemplo, ejemplo 1, mire usted, he tenido el caso de una agresión entre dos esposos por un tema de que se peleaban por una casa. ¿Ya? Entonces, pues, están en malas relaciones y están teniendo problemas patrimoniales y queda decirse quién se queda con la casa, y en esa circunstancia ha habido una agresión verbal, ¿no? Quizá póngale para aumentar en el ejemplo una agresión física. Y entonces, el fundamento es que existe violencia familiar porque entre esposos hay relaciones de asistencia y responsabilidad, lo dice expresamente el Código Civil. Sí, pero esa relación no genera una simetría. Es decir, no podríamos decir que por la relación o los deberes de asistencia entre esposos, el esposo está por encima de la mujer o la mujer está por encima del esposo, porque son relaciones de asistencia horizontales, es decir, que presuponen igualdad entre los cónyuges, porque si no, justamente estaríamos cometiendo un acto de discriminación, decir que el matrimonio, los deberes conyugales imponen la superioridad del varón frente a la mujer, por ejemplo. Y eso no es de recibo, ¿no?
Lo que puede haber es una violencia entre cónyuges cuando alguien sí ejerce un poder de facto. Generalmente se da en la violencia contra la mujer dentro del ámbito doméstico, que es posible que entre en concurso una violencia contra la mujer y a su vez sea violencia familiar. Y eso es posible, pero tiene que siempre recordarse que no basta con una relación de asistencia, de deber de protección, sino que tiene que esta relación generar una relación asimétrica, es decir, donde alguien esté por encima del otro. Piénsese, por ejemplo, la patria potestad, los padres frente a los hijos, o en las guardas, o en las tutelas, o curatelas. Siempre hay alguien que tiene un deber de responsabilidad, pero esa responsabilidad le impone, o mejor dicho, le hace asumir una posición más elevada, es decir, una posición de poder. Es por eso que puede abusar de ella. Ahora, por eso que toda violencia tiene que darse dentro del marco de estas relaciones de abuso o de poder. Me comentaba otro ejemplo, la doctora Marisa, por ejemplo, que me decía que hay una ley de adulto mayor que establece en virtud de esta ley que los hijos son responsables también por los adultos mayores, les deben asistencia, prestación, garantía de su integridad y hasta incluso prestarle alimentos. Se da el caso que dos personas, una adulta mayor con su hijo, están peleándose también por temas patrimoniales y un día en la calle se encuentran y se insultan y se agreden. Como se dan cuenta, existen las relaciones de asistencia, no lo vamos a negar porque la ley las impone, pero estas relaciones o no son asimétricas, o por lo menos la violencia o el acto de violencia que se ha llevado en ese momento no se ha llevado en el marco de esas relaciones, sino ha sido en el marco de conflictos patrimoniales que se dan en una relación interdependiente donde ambos actúan de manera horizontal. No es que aprovechándose de esa relación, de esa responsabilidad que tiene el hijo, es que haya agredido al padre adulto mayor. Y con eso podemos ir entendiendo también, excluyendo algunos supuestos de violencia que no son parte de esta relación de responsabilidad, pero que, por lo tanto, tampoco pueden ser incluidos dentro del tipo penal. La relación de poder. ¿Qué es la relación de poder? Es lo mismo, para que se entienda, que la relación de responsabilidad. Genera una simetría porque alguien tiene una posición de autoridad frente al otro. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso no está respaldado por el derecho esas relaciones de poder. No están respaldadas por el derecho porque hay relaciones de poder que se construyen de manera fáctica, de hecho, incluso contrarias al derecho. No se producen porque el derecho ampare una situación de curatela, tutela, protección, guarda, patria potestad, etcétera. No, ocurren simple y llanamente porque algunas circunstancias, como se desarrolla la vida cotidiana de los integrantes del grupo familiar, hacen que uno esté en mejor posición del otro. Por ejemplo, la persona que tiene mejores ingresos económicos o que, producto de nuestra cultura machista, deciden ejercer el control de las fuentes económicas. Por ejemplo, también existe una relación de poder frente de miembros del grupo familiar, generalmente se da en las parejas, donde la esposa no tiene redes de apoyo familiar o social, es decir, está aislada de su familia, la mujer migrante, por ejemplo, ¿no? Está aislada de familia, de sus amigas, no tiene relaciones de apoyo, y en esa situación es evidente que alguien controla la relación, tiene un poder porque está por encima, puede decidir muchas cosas que ella no puede decidir. Te da generalmente también este fenómeno ya en actos en supuestos donde hay violencia anterior reiterada, ¿no? Esa suerte de violencia que se ejerce sobre la mujer ya la tiene en una situación de subordinación. Ya el autor ha logrado imponerse sobre ella. Por eso que hay que tener cuidado aquí en las relaciones de poder, que estas relaciones suelen estar respaldadas por las estructuras sociales. Si el hombre decide cómo se gasta, cuándo se gasta y por qué se gasta el dinero, es porque la sociedad tolera eso. Y es más, espera muchas veces que así sea. Entonces hay que tener mucho cuidado de esos conceptos para el momento de circunstanciar estas relaciones de poder, enmarcarlas dentro de esas estructuras sociales para que tengan mejor sentido. También hay que tener en cuenta que no solamente se trata de un poder físico, ¿no? Perdón, de una circunstancia física, sino que también la relación de poder puede implicar un sometimiento psicológico, lo que les contaba, ¿no? La mujer que tiene familiares lejos, escasas redes de apoyo social, quizá incluso en el ámbito académico, ¿no? Hay personas, y se da mucho en la realidad que nos desenvolvemos nosotros, que por ejemplo son magistrados de altas cortes, tienen
poder académico, prestigio, y entonces su voluntad se hace en el hogar porque él es el que decide cómo, porque supuestamente, entre comillas, tiene mejor autoridad moral para definirlo. Y eso también es una forma de violencia psicológica, ¿no? Es subordinar lo que dice la mujer a los deseos del varón, nada más porque él crea toda una aura de autoridad que en realidad es fáctica. Ninguna norma jurídica va a respaldar esa situación o asimetría de poder. Y si en el marco de esas relaciones se abusa, se comete violencia familiar. Finalmente, la relación de confianza. Aquí, desde un punto de vista estrictamente semántico, es decir, tal como está definido en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, las relaciones de confianza significan llaneza o horizontalidad en el trato. Es decir, no parten relaciones verticales como les decía hace un momento. ¿Qué es la confianza? En realidad la confianza, para decir en términos sencillos, es presuponer que la conducta de una persona, si bien puede no ser favorable a mis intereses, por lo menos no va a ser perjudicial. Es decir, yo confío a que esta persona no va a hacer nada malo en contra mío. ¿Y por qué confío en que va a ser así? ¿Por qué tengo esta expectativa que va a ser así? Por dos cosas: por los vínculos afectivos que hay entre nosotros, o por su simple conducta anterior. O sea, los hechos que él ha realizado me han demostrado que no va a ser capaz de agredirme, insultarme, hacer algo contrario a mis intereses. Entonces uno podría decir que en buena cuenta la confianza es como la apuesta futura por la conducta del otro que no va a ser dañina a mis intereses. Entonces, cuando alguien rompe esa confianza, es decir, cuando traiciona esa esperanza futura de que no va a ser dañino a los intereses hacia la otra persona, entonces se crea una simetría, ¿no? Está en una posición mejor, digámoslo así, actúa como en alevosía, en ventaja. Por eso que allí también hay una simetría, y por eso que hay violencia también en el abuso de confianza. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Mucho cuidado, que también es parte de la práctica forense día a día, esas consultas, y en estos casos concretos que me suelen comentar, se reflejan estas inquietudes, ¿no? ¿Y qué hay que tener en cuenta aquí? Primero, que vínculo afectivo no es igual que parentesco. Muchos dicen, imputo violencia familiar porque hay relación de confianza. ¿Por qué? Porque son hermano y hermana. Y están en buena cuenta diciendo que es imputo violencia familiar porque son parientes. Y ese es solo un elemento del tipo. Ser parientes es un elemento del tipo. Es una parte. Pero falta el otro, que se haya producido en contextos de relación, responsabilidad y confianza. La confianza no se puede presuponer por mero parentesco. Los vínculos afectivos son, en realidad, esos vínculos, ¿no?, de cercanía que existe entre una persona. Claro, eso, la afectividad demostrada sí puede generar confianza. Pero si yo tengo un hermano, por ejemplo, que no lo veo hace 20 años, es más, no solo no lo veo, sino que no lo veo porque estamos enemistados a muerte, entonces el parentesco no va a ser de ninguna manera relevante, ¿no? La confianza es una situación fáctica que tiene que demostrarse en el caso concreto, incluso a pesar de la existencia de parentesco, no se debe suponer. Pero también hay que tener en cuenta que incluso donde había vínculos afectivos anteriormente, la conducta del autor, es decir, una conducta del autor constantemente agresiva, ¿no?, demostrada, ya pues rompe esa expectativa de una conducta futura favorable, o sea, ya rompe la confianza. Yo no puedo decir que como tenía vínculos afectivos, y esto pasa en las parejas, ¿no?, entonces ya tengo confianza que no me va a agredir. No puede exigirse esa confianza, salvo en caso de esperanzas infundadas. ¿Qué quiero decir con eso? Hay que analizar estos delitos también con perspectiva de género, porque ustedes saben que los casos de mujer maltratada, el síndrome de Leonard Walker, que son casos gravísimos, similares a, como lo dice la propia Walker, al trastorno de estrés postraumático. En esas situaciones gravísimas, la mujer está, se dice así, envuelta en una trampa psicológica. Es decir, a veces no solamente está envuelta en una suerte de indefensión aprendida, es decir, que dice que, o ella supone que ya nada va a cambiar la situación, que es inútil denunciar. ¿Por qué? Porque todo lo que haga va a ser inútil, él tiene el poder y no va a cambiar, indefensión aprendida, sino que también puede dar situaciones de esperanzas infundadas, es decir, él fue malo porque yo me porté mal, pero él va a cambiar, con cariño y amor él va a cambiar, solo falta que me esfuerce, no creo que él me vuelva a agredir nunca más, fue algo excepcional. Esas mentiras psicológicas que se hace la mujer para justificar no abandonar al varón, pueden basarse en esperanzas infundadas, y uno puede decir, pues la mujer
confiaba, sí, pero la confianza es irracional. La confianza es irracional y esa confianza irracional puede justificar el abuso de poder por parte del varón y por lo tanto sí puede justificar un acto de violencia familiar. No podemos decir, dicho de otra manera, que no tenía por qué haber confiado, ¿no? En su situación psicológica, su confianza, por muy irracional que nos parezca a nosotros, es explicable a la luz de la particular situación que ella vive. Tener cuidado, por eso les digo, analizar la confianza. Y como les decía, la horizontalidad no quiere decir que no haya abuso de confianza, y que este abuso de confianza no significa que al final termine haciendo asimétrica la relación. Y de allí también el fundamento por lo cual las relaciones preexistentes de confianza, cuando se produce el abuso de esta, justifica un hecho de violencia familiar. Ahora bien, hasta allí hemos construido los elementos del contexto de violencia familiar en términos jurídicos. Me parece que para imputar adecuadamente los hechos de violencia familiar, hace falta además hablar brevemente sobre el aspecto de resultado típico, porque yo creo que imputar adecuadamente un hecho de violencia familiar es, primero, distinguir el hecho de la violencia de género, el hecho de la violencia familiar de la violencia de género. Y segundo, imputar adecuadamente el resultado típico, que es algo también que se da por supuesto, o como mínimo existen muchas dudas sobre él. Ahora, ¿cuál es el resultado típico en este tipo de delitos? Son lo que yo llamo las lesiones levísimas físicas o psicológicas, contra la integridad física o contra la integridad psicológica. ¿Y por qué digo lesiones levísimas? Porque este delito, si bien se llama delito de agresiones, por ejemplo, el de 122B, sí exigen que haya un resultado tangible. Ni qué decir en delitos de lesiones leves o graves en contra de integrantes del grupo familiar y en el mismo caso el feminicidio, ¿no? Ahí sí está claro que existe un resultado tangible que es la vida y la integridad física de la mujer. Ahora, en el caso de lesiones corporales del delito del 122B, que es el que más problemas de todos los tipos penales en cuanto al resultado típico trae, porque en el feminicidio está claro que el resultado típico es la muerte, no hay otro, ¿no? Y en las lesiones graves y leves están expresamente previstos los resultados típicos, ¿no? Que supera entre 20 días en caso de graves o alguna circunstancia excepcional que por el momento no importa tanto, pero en el delito de agresión del 122B sí es importante, porque el resultado aquí dice el tipo penal en cuanto a las lesiones físicas, por ejemplo, que tienen que ser más de un día y no mayor de 10, quiere decir de 1 a 9. ¿Qué pasa cuando las lesiones son exactamente 10 días, por ejemplo? Bueno, hay una discusión, si hay un vacío o no. Yo creo que en realidad la discusión es inoficiosa porque es imposible en la práctica que un certificado médico legal describa, por ejemplo, lesiones de 10 por 10. Es imposible porque les digo, porque como ustedes bien saben, el descanso médico son los días que el cuerpo necesita para sanar, en términos médicos legales. Y la atención facultativa es el tiempo que va a durar o va a necesitar el médico, el facultativo, para atender o curar la lesión. Entonces, es decir, la atención que va a recibir. Esto no va a coincidir nunca, no puede coincidir nunca, porque no podríamos decir, por ejemplo, que alguien necesite ir al médico 10 días para curar su lesión, pero cuya sanación le va a requerir solo 10 días. Es absurdo. Entonces me parece que aquí hay una discrepancia irreal, no es necesaria, la dogmática no debe ocuparse de supuestos imposibles de ocurrir, ¿no? Claro que si hay una deficiencia legislativa allí, ¿no? Debió decir de un día hasta 10 días, y no menor de 10 días, pero es relevante, creo, irrelevante en la práctica. No va a haber nunca, jamás un supuesto de vacío de punibilidad aquí. Y el otro problema con las lesiones corporales es que se hacen la pregunta muy recurrente a los juzgados si puede haber un concurso entre la desobediencia a la autoridad y las lesiones físicas, ¿no? También las psicológicas, es cierto, pero es básicamente eso. Van a tener una sesión sobre eso, no voy a ahondar sobre este tema, a no ser que haya alguna pregunta en la ronda, pero yo creo que aquí se han planteado generalmente mal este problema. Yo creo que el problema que si hay concurso no tiene sentido de plantearse. ¿Por qué? Porque las lesiones físicas con el agravante de incumplir una medida de protección no tienen ninguna similitud
o identidad con el 368, desobediencia a la autoridad. La desobediencia a la autoridad por incumplir medidas de protección dictadas en un proceso de violencia familiar es distinto a cualquier otra medida de protección dictada en una autoridad competente. Es decir, que no hay un supuesto de especialidad, porque para que haya un supuesto de especialidad y en función a eso, digamos que hay un concurso aparente, el tipo, o el agravante, mejor dicho, del artículo 122b, inciso 6, debería decir también medidas de protección dictadas en un proceso de violencia familiar, y no dice. Siempre me dicen medidas de protección, por lo tanto no hay identidad de ese supuesto con el supuesto del 368. Entonces, ¿por qué nos planteamos un antinomio o un problema? Una medida de protección puede ser dictada, no lo olviden, en virtud del artículo 48 del Código Procesal Penal, por un fiscal, no necesariamente por un juez. En un proceso penal cualquiera sea su naturaleza y no necesariamente respecto a un proceso por violencia contra la mujer. Por lo tanto, el supuesto de aplicación del inciso 6 tiene su propio ámbito de aplicación. Y cuando se trate de una medida de protección incumplida en el ámbito de un proceso por violencia familiar, se aplica el 368 con el 122. No creo que haya ningún problema. El problema es, creo que un poco falta de comprensión de la especialidad sobre estos supuestos. Pero podemos, como les digo, seguir discutiéndolo más adelante. Lo importante es sí aclarar respecto a la afectación psicológica, que es el otro problema que también surge en estos delitos. En el daño psíquico no, porque el daño psíquico finalmente es calificado por la autoridad administrativa, o en este caso por medicina legal, y medicina legal definirá si hay daño psíquico o no, y de qué nivel, grave, moderado o leve. Pero la afectación psicológica sí no hay una guía, no hay un perito que te diga cuándo hay afectación psicológica. No, son elementos del tipo que tienen que ser integrados por el operador jurídico. Y estos elementos del tipo tienen que ser llenados de contenido de manera racional. Y bueno, una propuesta es, para acabar en este momento, porque ya estamos cortos de tiempo, es que se entienda que la afectación psicológica incluye lo emocional, pero además por mandato expreso de la norma se excluye también la afectación cognitivo-conductual. Que en buena cuenta, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier afectación al ámbito emocional, es decir, las emociones, la persona, al ámbito cognitivo, sus funciones mentales, o al ámbito del comportamiento, el ámbito conductual, cualquier afectación que sea interferiente con sus relaciones sociales, es decir, que le impida desenvolverse normalmente como lo hacía, va a constituir una afectación psicológica, cognitiva o conductual, dependiendo en cuál de esas tres esferas incida. Obviamente que esto hay que distinguirlo del simple daño moral, porque el daño moral no es incapacitante en el sentido que no interfiere con mi normal desenvolvimiento. Yo puedo sentirme afligido, decía yo en otra exposición, porque me han robado mi celular, pero esa aflicción no va a interferir en mis relaciones sociales diarias. Entonces eso no puede ser considerado como afectación psicológica. Podemos también hablar un poco más sobre eso después. En resumen, hasta aquí. Bueno, y esto es importante, ¿no? Yo les recomiendo que consulten la Directiva Sanitaria 114, MINSA 2020, que es una directiva para estandarizar los parámetros técnicos para diagnosticar precisamente la afectación psicológica. Y ahí les dice qué cosas ustedes de encontrar pueden decir que constituye afectación psicológica. Se les dejo allí las diapositivas y ya podemos discutirlo con más detalle después. Por cuestiones de tiempo voy a adelantarme simplemente a concluir con esta segunda parte. ¿Cómo formular adecuadamente la imputación por hechos de violencia familiar? Bueno, ahora que ya tenemos el bagaje necesario dogmático sobre cómo llenar de contenido los elementos del tipo, vamos a atrevernos a intentar una técnica para imputarlos. Yo creo, y nos adelantamos un poco por razones de tiempo, que básicamente creo que tenemos que transitar los 3 pasos para imputar adecuadamente un contexto o un hecho de violencia familiar. El primer paso, hay que explicar quién es el autor y la víctima, así como su calidad de integrante del grupo familiar. ¿Por qué? Porque es un elemento del tipo. Si estamos hablando de violencia contra integrantes del grupo familiar, tenemos que decir cuál es la relación que hace que estas personas sean integrantes del grupo familiar. Tenemos que explicitar, porque si no lo son, no va a haber hecho de violencia familiar. Paso número 2, identificar cuál es el tipo de relación previa que existía entre autor y víctima, la relación de responsabilidad, poder y confianza de la que hemos hablado.
La ley dice hay 3 relaciones: responsabilidad, poder y confianza. Yo tengo que ser capaz de decirle como fiscal, por ejemplo, al juez, es poder, es responsabilidad, es confianza, o son las dos, pero tengo que individualizarlas. ¿Qué tipo de relación estoy proponiendo? Ahora, no solo decir qué tipo de relación estoy proponiendo, sino que formular enunciados descriptivos que nos permitan explicar con suficiente concreción y especificidad cómo es que en el mundo real esa relación se produce. Por ejemplo, si yo digo es una relación de poder, señor juez, una relación de poder, ¿por qué? Porque Pedro controlaba los ingresos económicos de María y siempre él decidía qué se compraba en el hogar, por lo tanto había una circunstancia de facto, como hemos dicho, que le ponía en una situación de autoridad al autor. Entonces, no solo tengo que escoger cuál de estas relaciones estoy invocando, sino que tengo que describirla en el mundo real, cómo se produce, cómo se concreta esa relación, cómo se daba. Y paso número 3, finalmente describir el resultado típico exigido por la norma penal. Pero no solo eso, explicar cómo se ha producido ese resultado típico. Es decir, yo tengo que describir en circunstancias de tiempo, lugar y modo, de manera concreta y específica, qué es lo que el autor hizo. Y no solo qué es lo que hizo, le golpeó con un palo, le tiró un puñete, no lo sé, sino que además qué específicamente le causó. Una lesión de 1 por 3 días, una afectación cognitiva porque sabe que sufre de insomnio y pérdida de memoria. Entonces tengo que escribirla, no basta solamente con señalarla. Entonces, yo creo que cumplir esos 3 pasos simples y sencillos se puede imputar un hecho de violencia familiar adecuadamente y verán, simplemente es conocer el contenido de los elementos normativos del tipo y tener una técnica adecuada. Estos 3 pasos pueden servir a manera de propuesta. Repito, explico quiénes son los sujetos y por qué son integrantes del grupo familiar ellos. 2, escojo qué relación de poder, responsabilidad o confianza es la que va a fundamentar el contexto de violencia y la describo cómo se ha presentado en el caso concreto. Y 3, describo cómo se produjo el resultado típico, circunstancia, modo, tiempo, lugar, cómo le pegó, con qué le pegó y qué le causó. Una lesión física, de cuánto por cuánto, es una afectación psicológica. ¿En qué esfera? Emocional, cognitivo, conductual. ¿Por qué emocional? Porque tiene tristeza recurrente. Conductual, ¿sabe por qué? Porque se ha vuelto agresivo con el niño con sus compañeritos, por ejemplo. Y simplemente con eso usted ya tiene una imputación adecuada. A ver, acabemos esto con un ejemplo simple, porque ya por cuestiones de tiempo estamos justo en la hora y tenía algunas otras reflexiones, pero me parece que esto es lo fundamental, lo importante, y sobre esto podemos problematizar, de repente con ejemplos de su práctica un poco más complejos, pero partamos con un ejemplo bien sencillo. A ver, paso 1, identificar los sujetos. Yo digo, Ticio está unido a Artemisa en una relación de matrimonio, por lo tanto, es decir, son cónyuges. Ya sé que son integrantes del grupo familiar. Paso 2, ¿qué tipo de relación previa existía? Ticio suele agredir constantemente a Artemisa y controlarle el uso de sus recursos económicos del hogar, por lo que puede afirmarse que entre ellos existe una relación de poder, por ese control que les decía, que no está amparado por el derecho, sino que por una situación fáctica. Paso 3, descripción del resultado típico y su explicación de cómo se causó. Se atribuye a Ticio que el día 7 de enero, circunstancia de tiempo, en el inmueble ubicado en calle Jerusalén 402 Arequipa, circunstancia y lugar, agredió a Artemisa dándole un golpe de puño en el rostro y una patada en el muslo, circunstancia de modo, cómo lo hizo. Todo ello porque ésta cogió dinero de la repisa sin permiso del imputado con el fin de poder comprar los alimentos y así preparar la cena. Aquí se incluye incluso una explicación de los móviles, que puede ser relevante incluso para calificar el hecho no solo como violencia familiar, sino que como violencia familiar, pero que a su vez constituye violencia de género, y uno de los contextos es violencia familiar. ¿Y por qué? Porque hay acá estereotipo de que el hombre es el único que controla las fuentes o los ingresos del hogar. Se decide cómo y cuándo se compra y qué se compra, ¿no? Y finalmente, hemos descrito, como les digo, las circunstancias de tiempo, lugar y modo de cómo se produjo el resultado típico, y ahora vamos a describir específicamente qué resultado típico se ha producido. Las agresiones físicas le causaron a Artemisa una herida en el pómulo izquierdo con un hematoma en el muslo derecho, lesiones que merecieron 2 días de detención facultativa por 5 en capacidad médico-legal. Además, como producto de las agresiones descritas, esta padece de trastorno ansioso depresivo con episodios recurrentes de tristeza, sentimientos de indefensión y temor por agresiones futuras.
Si se dan cuenta, una adecuada imputación no requiere atiborrar la imputación de detalles innecesarios, ¿no? Sino que basta con ser concreto, preciso y específico, de tal manera que se cumpla suficientemente los elementos básicos del tipo penal, sujetos, activo y pasivo, los elementos normativos como el contexto, el tipo de relación previa que existía, y la descripción de la explicación de cómo se produjo el resultado típico y qué resultado típico en concreto se produjo. Hay otras ideas que quería compartirles el día de hoy, pero tal vez por razones de tiempo podemos intentar responderlas si hubiesen alguna de las preguntas. Hasta aquí simplemente quisiera agradecerles por su paciencia, por haberme escuchado, por haber dedicado un poco de tiempo a estos temas tan relevantes, a veces un poco abstractos, pero que sin duda la conversación, la discusión sincera, franca entre todos nosotros puede llevarnos a aprender mutuamente. Como repito, les agradezco infinitamente y quedo a ustedes para cualquier pregunta, duda, crítica, inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Félix Butrón Velarde, por la ponencia que acaba de dar el día de hoy. Vamos a pasar a la rueda de preguntas. Si es que hubiera las preguntas con respecto al tema, por favor, dejarlas en el chat para poder leerlas. Tal vez si, en tanto se animan un poco a las preguntas, podemos darles unos consejos adicionales para imputar ya en la práctica este tipo de delitos, ¿no? Unos consejos adicionales, me parece, de claridad comunicativa. En realidad yo les recomiendo, además de estos 3 pasos que implicaban determinar los sujetos de la violencia, establecer qué tipo de relación existe y explicar el resultado típico y qué resultado típico, yo les puedo recomendar estas 5 reglas adicionales de claridad comunicativa. En tanto se animan si hay alguna pregunta, si no ya con esto concluimos. Esto no es una exigencia del tipo penal, pero es una propuesta para que sus imputaciones, quienes tengan que formularlas sean más claras, quienes tengan que combatirlas sepan dónde atacar, y para un juez les sea útil para analizar si se hizo o no una buena imputación. Yo les aconsejo que en toda descripción, en la formalización, en la acusación, utilicen siempre la voz activa. ¿Qué es la voz activa? La voz activa es un lenguaje de atribución, es decir, en lugar de decir, un ejemplo práctico, María fue golpeada por Pedro, es mejor decir Pedro golpeó a María. La voz activa es Pedro golpeó a María, la voz pasiva sería María fue golpeada por Pedro. Esta pequeña circunstancia que puede ser antojadiza es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente si nosotros partimos de describir qué es lo que ha hecho el autor, vamos a lo que siga en continuación, hacerlo de mejor manera, porque estamos enfocando en la imputación, es decir, imputar es describir qué es lo que ha hecho una persona. Imputar no es describir qué es lo que ha sufrido la víctima, sino atribuirle un hecho con responsabilidad penal a una persona. Segundo, construyan una narración propia, y esto tiene que ver con el punto anterior. Eviten reproducir el contenido de la denuncia de parte o el relato de la víctima, porque generalmente estos relatos no tienen una adecuada técnica de narración ni de atribución. Si nosotros vamos a trasladar lo mismo a nuestra acusación, a nuestra información, de hecho ya vamos a tener problemas de insuficiencia de imputación. El tercer paso que les recomiendo es evitar el desenfoque de la narración principal. Generalmente hacemos explicaciones innecesarias, por lo tanto hacemos oraciones subordinadas para explicar detalles quizás irrelevantes, o que si los fuera, pueden ser incluidos en otros rubros de la acusación. Usamos adjetivos superfluos de repente, ¿no? Un contenido emocional no aporta la claridad, más bien hace engorrosa la lectura. 4, evitar el isomorfismo léxico. ¿Qué quiere decir? A veces hay términos en la ley y
y para que encaje nuestra imputación, repetimos como está en la ley. ¿No? Si la ley dice el que produce afectación psicológica y le produjo afectación psicológica, ¿no? O sea, repetimos la palabra. Hay isomorfismo, pero ese isomorfismo no aporta la claridad, porque en realidad yo no quiero que me digan que le causó afectación psicológica, sino en qué esfera, en la emocional, cognitivo, conductual, y en qué consiste, por ejemplo, la afectación en lo cognitivo. Perdió la memoria, tiene insomnio, incapacidad para dormir. En lo conductual, ¿es agresivo o tiene tristeza? Eso es lo que es importante. Y entonces eso se evita evitando el isomorfismo léxico, es decir, describiendo. Y por eso el quinto requisito es maximicen ese lenguaje descriptivo, ¿no? También, por ejemplo, en casos de jerga muy especializada, los términos jurídicos suelen ser muy privativos de nuestro fuero, nuestra profesión, es mejor explicarlos, porque esa explicación ayuda a la claridad. Bueno, hasta allí, con eso creo que podemos redondear un poco más la exposición. Si alguien se ha atrevido a hacer alguna pregunta, no sé si hay alguna. Sí, doctor, nos puede alcanzar una pregunta y dice lo siguiente. En el contexto de violencia, ¿es un elemento normativo del tipo penal del artículo 122b del Código Penal? Si el contexto de violencia es un elemento normativo del artículo 122b del Código Penal. ¿Sí? ¿Entendí bien? Sí, sí, doctora. Sí, en realidad, a ver, prima facie, o prima facie, como dirían los puristas, el contexto de violencia es un elemento normativo del tipo penal porque es un elemento, en términos tradicionales, que no se puede sino someter a la valoración jurídica del juez o del fiscal, es decir, requiere la interpretación jurídica, la valoración, no es algo que se pueda constatar en la realidad. Ya, esa es la definición tradicional, pero yo creo que en realidad, como ya lo dice Roxin, plantear una diferencia entre elementos normativos y descriptivos del tipo penal en realidad no es necesaria ya a la luz de la dogmática penal actual. ¿Por qué? Porque entendemos con los modernos avances de la filosofía de la escuela analítica, entendemos que todos los términos en realidad requieren una valoración. Es imposible plantear elementos descriptivos puros. Por ejemplo, hasta el mismo hecho de causar lesiones corporales. ¿Qué es lesión corporal? Hay que entrar en una valoración. Yo tenía un profesor que decía incluso el mismo tipo de homicidio, en este caso feminicidio, que dice el que mata a otro. Incluso qué es la muerte ya está sujeto a una definición y una valoración jurídica. Entonces, creo que ya no hay posibilidad de describir un elemento o calificarlo como normativo descriptivo. Generalmente todos los elementos del tipo penal requieren un ejercicio de valoración e interpretación, en el sentido que solo esa convención institucional, esa, mejor dicho, en otras palabras, esa valoración normativa de ese texto es el que va a dar sentido o va a llenar de contenido ese elemento. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque no es, yo entiendo un poco el trasfondo de esta pregunta, no es porque es un elemento normativo del tipo, es que proponemos todas estas interpretaciones, ¿no? Estas interpretaciones se proponen porque es un elemento del tipo, sea cual fuese. Así usted quiera decir que es un elemento descriptivo, igual, a mi modo de entender, todos los elementos del tipo requieren una interpretación y valoración. Y no se aporta mucho con decir que es un elemento normativo. Lo realmente importante es que cuando hagamos estos ejercicios de interpretación, no lo hagamos al margen del texto de la ley, porque eso sí es importante y me gustaría recalcar. La labor del intérprete, del operador jurídico, del juez, del fiscal es interpretar la norma, porque así lo exige el principio democrático de separación de poderes. Hay poder legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo promulga leyes y el ejecutivo las interpreta y las aplica. Cuando un juez hace de legislador, está vulnerando ese principio democrático. ¿Y cuando un juez hace legislador? Cuando no lee lo que dice la ley y se limita a llenar con su bagaje cultural y dogmático de sentido esos términos de la ley, sino que adiciona términos que no están en la ley. Entonces no podemos decir que interpretación es adicionar con conceptos sociológicos, psicológicos, lo que no está en la norma. Esos conceptos sociológicos, psicológicos nos van a ayudar para llenar de contenido, pero lo que está en la norma.
Por ejemplo, la norma está que debe existir relaciones de responsabilidad, poder y confianza. Hay que llenarle contenido. En la norma no está, por ejemplo, que hay verticalidad, móvil destructores. No existe. O sea, tiene que haber un límite, un parámetro para la interpretación. Una cosa es no ser positivista, palipositivista, como se dice, ¿no? Formalista, y otra cosa ser activismo judicial, ¿no? Con la finalidad de restringir los casos o tener menos cargas. Eso sí hay que tener mucho cuidado. Es una discusión en todo caso sobre la teoría del derecho, que es apasionante también, pero que tal vez no sea el ámbito y el momento para iniciarla. En todo caso, espero haber respondido a la pregunta y no sé si hay otra duda o hay algunas preguntas en el chat, creo que estoy leyendo aquí. Sí, doctor, aquí nos alcanzan otra pregunta más. Dice, ¿hay relación de poder entre exparejas cuando ella le solicita el pago de la pensión de alimentos? Y la siguiente es, ¿cómo resolver cuando la pericia solo concluye que la examinada presenta indicadores de afectación psicológica, sin precisar que es cognitivo o conductual? Ah, ya, perfecto. Dos excelentes preguntas que también me la han hecho mucho en la práctica. A ver, número uno, el tema de la omisión a la asistencia familiar. A ver, la norma dice expresamente, el reglamento también lo ha señalado así, que la obligación de las prestaciones económicas constituyen hechos de violencia, inclusive no solo familiar, sino de género. Porque se entiende incluso que para someter a la mujer se instrumentaliza el poder que tiene uno de decidir si te paso o no alimentos, y con eso utilizar ese poder que tiene para sancionarla por incumplir un estereotipo, por ejemplo, por haberme dejado, ¿no? O sea, se suele instrumentalizar en las relaciones humanas eso. Pero repito lo que dijo ayer el doctor Iván Sarabia, lo escuchaba atentamente en una sesión anterior, y comparto seriamente esa posición, ¿no? Esto depende de que efectivamente se constate en la práctica que hay una instrumentalización de ese poder que uno tiene de decidir, en el caso del varón o en el caso de la mujer, quien sea, si pasa o no alimentos. Es decir, esa posición económica que le da un poder, definitivamente, porque si se exige un alimento es porque hace falta, y entonces el otro tiene el poder de negarlo. Si se instrumentaliza, digamos, con el propósito de generar una violencia o con, digamos, esa instrumentación que vale a actos de discriminación por razones de género, o se instrumentaliza en el caso de la violencia familiar, porque también los alimentos pueden ser entre padres e hijos, con el propósito de someter a una de las personas, es decir, ejerciendo poder, utilizando la prestación económica como una situación de poder, sí, que duda cabe que puede ser un hecho de violencia familiar, pero había que ver caso por caso. El caso concreto y las circunstancias que rodean el hecho nos permitirán determinar si se ha instrumentalizado como un abuso de poder esta asimetría que existe entre quien presta la obligación económica o debería prestar y quien la necesita. La segunda pregunta me parece sumamente interesante. La segunda pregunta está referido a qué pasa si en el certificado, en el informe psicológico generalmente del Centro de Emergencia de Mujer nos dicen tiene afectación psicológica, o inclusive ya digamos en el de medicina legal, pero no dice nada más en sus conclusiones. A ver, efectivamente, es posible que los informes psicológicos tengan conclusiones muy parcas, muy laxas, ¿no? Muy lacónicas, muy breves, que no nos permitan explicar cómo es que se presenta. Pero para eso uno puede recurrir en primer lugar, yo recurriría al rubro de análisis, interpretación de resultados, que generalmente es el rubro donde estos informes médicos y estas pericias describen cuáles son los síntomas que sufre o padece la presunta agraviada. Y se dice, por ejemplo, tienes sentimientos de temor hacia el futuro por la violencia que ejerce, temor de que su esposo venga y la vuelva a agredir, tristeza recurrente, ha perdido las relaciones con sus amigas, ha dejado los estudios o cualquier otra circunstancia, o tiene tristeza o sentimientos de indefensión. Todos esos son elementos constitutivos de afectación psicológica, cognitivo-conductual. Cada uno de ellos esté relacionado con un tipo de afectación, y nosotros tendríamos que buscar, si es, por ejemplo, tristeza, está vinculado con lo emocional, hay entonces afectación emocional. No lo dice el informe psicológico,
pero como es un elemento normativo, descriptivo, no le importa, pero normativo el tipo, como estamos diciendo, entonces yo lo lleno de contenido. Es el operador jurídico el que llena de contenido, no el psicólogo. Ojo, eso tienen que tener mucho cuidado. El psicólogo incluso puede no decir nada en su conclusión, o decir simplemente maltrato psicológico. No sabemos todavía si ese maltrato ha generado lesión, estaremos en el 122B, o no ha generado lesión, estaremos en 442 faltas, maltrato sin lesión. Pero el psicólogo solo ha dicho maltrato, no nos ha dicho si todavía ese maltrato ha terminado por causar una afectación psicológica cognitivo-conductual. ¿Dónde lo buscamos? En el rubro de análisis e interpretación de resultados. Y si no es un informe psicológico, porque no se olviden que incluso con certificados privados y médicos o diagnósticos de tratamiento clínico se puede probar una afectación. Yo puedo probar, por ejemplo, con un diagnóstico psiquiátrico que requiero terapias para superar no sé qué síntomas psicológicos o síntomas ansiosos depresivos. Ese diagnóstico clínico, ¿no?, de un centro de rehabilitación, digamos, puede servir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Determinar que esos síntomas o esos signos que se describen en ese certificado médico particular propio de un diagnóstico clínico coinciden con los supuestos para afirmar afectación psicológica cognitiva o conductual. ¿Y cuáles serían esos supuestos? Entonces, no ha habido tiempo para explicarlo, pero aquí en todo caso, si aún se está compartiendo la pantalla, aquí tengo la Directiva Sanitaria 114 MINSA 2020, y ahí define cuáles son estos supuestos. Por ejemplo, la afectación psicológica en lo cognitivo. ¿Qué usted podría utilizar para decir que hay afectación cognitiva? Cuando usted observe en cualquier certificado, en cualquier parte, diga que existen creencias distorsionadas, distorsiones cognitivas, cambios en la atención, cambios en la concentración, percepción y memoria, cambios en el procesamiento de la información, que afecta la planificación y la toma de decisiones, recuerdos recurrentes, entre otros vinculados a los hechos violentos. Cuando usted mire que en cualquier parte del certificado o el informe se describan esas situaciones, está una afectación cognitiva. Lo dice expresamente esta directiva para estandarizar el diagnóstico en el marco de la ley 30.364. En lo afectivo, ¿cuándo puedo decir que hay afectación psicológica o emocional? Que básicamente es lo mismo, ¿no? Cuando hay alteraciones en las emociones, en los estados de ánimo, estados disfóricos, emociones negativas, peligro en su integridad física y psicológica, inseguridad, sentimientos de indefensión, de miedo, de baja autoestima, pérdida de autoconfianza, dependencia emocional. Y en lo conductual, pues la directiva nos dice, usted dirá que hay afectación conductual en los siguientes casos: cuando exista malos hábitos sociales, ruptura de la vida cotidiana, aislamiento, presencia de conductas sexuales riesgosas, consumo de sustancias, de drogas, conductas autolesivas, autodestructivas, conductas evitativas, estrategias de afrontamiento desadaptativas, deterioro social, familiar, laboral, las relaciones se deterioran, y otros vinculados a los eventos. Entonces, usted mira, no solamente en la parte de conclusiones, sino en el rubro análisis, interpretación de resultados, y usted encuentra alguno de estos signos o síntomas, y en función a cómo está clasificado aquí, usted lo puede subsumir en afectivo, psicológico, conductual, y tendrá obviamente una afectación psicológica, en tanto, claro, esos signos y síntomas, repito, interfieran en el normal desarrollo de la vida diaria. Se hace por ejemplo, una tristeza recurrente, no una tristeza simplemente normal o adaptativa, que es una mera aflicción pasajera, pero que no interfiere en mis relaciones sociales. Entonces, así sería una forma de superar esas laxitudes o esas ambigüedades que a veces son propias de la práctica diaria, porque usted deberá entender que lamentablemente no todos los profesionales o están bien capacitados o están en condiciones incluso de poder realizar las pericias como ellos desean. A eso se suma que muchos fiscales y jueces exigen que sea el profesional de psicología quien llene contenido el elemento normativo del tipo, que ellos digan si es afectación psicológica cognitivo-conductual, que es casi como decirle que un perito nos diga no sé, me imagino, en el delito de apropiación ilícita, si tal hecho constituye administración o depósito, cuando eso tiene que decir el operador jurídico, ¿no?
si esto es afectación cognitivo-conductual, lo tiene que decir el operador jurídico en base a estos elementos que se presentan en el diagnóstico clínico, pero no se le puede exigir al psicólogo que llene de contenido el normativo los elementos del tipo y diga esto es afectación psicológica cognitivo-conductual, que sí, en la práctica hay psicólogos que lo hacen, incluso de medicina legal, ¿no? Es sumamente equivocado, la ley incluso les prohíbe hacer calificaciones jurídicas. Ellos tienen que decir, existe, como les digo, ¿no? La presencia recurrente de aislamiento, consumo de drogas, conducta evitativa y ruptura y deterioro de sus relaciones sociales y familiares. Ya yo diré entonces como operador jurídico, eso constituye, según la Directiva Sanitaria 114, afectación conductual. Y entonces lleno de contenido normativo el tipo. No esperemos que el profesional de psicología sea quien llene contenido normativo. Y a veces muchos profesionales, para cumplir esa expectativa que existe de parte del juez o del fiscal, se anima a decir que hay afectación, o en el peor de los casos, y en la mayoría de casos, incluso se desanima, y empieza a decir en todos sus resultados que no hay afectación, aunque no sabes, aunque incluso contradictoriamente, incluso a veces dice, hay deterioros de relaciones sociales, laborales, sentimientos de indefensión, miedo, temor, pero no hay afectación psicológica. Entonces, son contradictorios. Y yo no les reprocho que no sepan llenar de contenido lo que es la afectación psicológica, porque no son ellos a quienes les corresponde hacer eso, sino a nosotros como operadores jurídicos. Espero haber respondido en algo su respuesta. En todo caso, muchas gracias por la pregunta. Aquí estoy leyendo una pregunta en el chat que dice: si la agraviada refiere que son varias veces agredidas física y psicológicamente, ¿ya no estaríamos en un contexto de confianza? Como les digo, hay que tener mucho cuidado en las agresiones reiteradas en el marco de relaciones de violencia contra la mujer por su condición de tal. ¿Por qué? Porque en este caso de violencia de pareja, a veces la violencia empuja a la mujer a estar dentro de una trampa psicológica, y esta trampa psicológica además implica que haya situaciones no solo de indefensión aprendida, sino además de una esperanza, una confianza infundada. Ya la ha agredido muchas veces y esa persona confía en que nunca más le va a agredir, que fue un episodio esporádico, que él puede cambiar. Entonces, eso significa que esta confianza no tiene asidero. No, yo creo que sí. Sí tiene asidero, porque si comprendemos el fenómeno psicológico que hay detrás de esa confianza, por más que nos parezca irracional a nosotros, yo creo que sí, esa confianza tiene asidero en el sentido que podremos decir que el autor se aprovechó de esa confianza. Infundada puede ser, es cierto, pero finalmente real, y se aprovechó de esa confianza que se dio en este marco de esta situación, como les digo, ¿no? Finalmente, esta pregunta interesante de la doctora Marisa Heredia, que ya la adelanté también algo en su momento, y con esto creo que podemos concluir, es interesante, nos dice: las agresiones de un hijo mayor de edad a su padre de 67 años con el que no vive en el mismo domicilio podría ser imputada a título de responsabilidad. Como les digo, la relación de responsabilidad no solo implica que haya deberes de asistencia entre las partes, sino que esa relación genere una relación asimétrica, es decir, un poder de uno sobre el otro. Hay relaciones que no generan eso. O como mínimo, la violencia no se produce en el marco de esas relaciones, y la ley dice que la violencia, para que sea violencia familiar, tiene que producirse en el marco de esas relaciones. Es decir, si se produce en el marco de relaciones interdependientes, por más que sea hijo de un adulto mayor de 67 años, pero el marco de la violencia son relaciones interdependientes, es decir, no sé, se están peleando por un bien inmueble, ninguno de ellos depende del otro, ambos hacen su vida separada, y da la casualidad que un día, producto de estas discrepancias patrimoniales, se han insultado, golpeado en la calle. No podemos decir que la violencia se da en el marco de estas relaciones asimétricas de poder, no. La violencia se da en marco de relaciones interdependientes, a pesar de que hayan deberes de asistencia, como existen entre los cónyuges, pero eso no hace que uno esté por encima del otro, pues sería aceptar una premisa discriminatoria. Y bueno, hay otras preguntas más, pero ya estamos con el tiempo. Tenemos 5 minutitos. Me dice el doctor Fidel Midaya si la agresión física y psicológica debe ser considerado como único delito o existe concurso ideal a fin de determinar la pena. Eso es interesante. Yo creo que hay un concurso. Hay un concurso porque la agresión física
este, se produce en un momento distinto al momento en que se produce la lesión psicológica. La lesión psicológica requiere generalmente de la ruptura o la interferencia en las funciones psicosociales de la persona, y esta se produce evidentemente por agresiones físicas, pero también por agresiones verbales, actos constantes de desprecio, de subordinación, etc. Entonces, si nosotros estamos en la capacidad de decir que un hecho de violencia en particular es el que ha generado causalmente la lesión psicológica, entonces incluso en ese supuesto, que sería muy difícil, incluso existe un doble disvalor de acción. Hay dos resultados típicos exigidos por la norma: uno que afecta el bien jurídico integridad física y otro que afecta el bien jurídico integridad psicológica. Por lo tanto, no podríamos decir que uno se subsume en el otro, porque no es necesario para generar violencia psicológica que haya actos de agresión física. Como les repito, puede haber actos de menosprecio, subordinación, ¿no?, tratamiento psicológico, y viceversa tampoco es posible, ¿no? Es absurdo. No sé, las lesiones psicológicas no pueden generar lesiones físicas, por lo menos no abarcadas por el dolo, ¿no? Es decir, digamos que somatice ciertas agresiones psicológicas que le termine por darle una úlcera, digamos, gastrointestinal. Puede producirse, pero definitivamente eso podrá ser atribuido al dolo. Yo creo que, por tanto, son resultados típicos interdependientes y, como tales, tienen un reproche penal. Son actos que tienen su propio disvalor de injusto, y por lo tanto tienen que ser, en el caso de darse, acumulados como concurso. Será el fiscal quien describirá los fundamentos fácticos de cada resultado, como les decía: sujeto, relación de responsabilidad, y en el último paso 3, cómo se produjo el resultado y qué tipo de resultado. Será responsabilidad del fiscal decir: la lesión física se produjo en virtud de esta modalidad y este es el resultado específico, 2 por 3 días. Y la lesión psicológica se produjo de esta forma y este es el resultado típico. Y perfectamente puede entrar en un concurso ideal y real, dependerá de la relación o la unidad de acción que se presente en el supuesto en concreto. Bueno, creo que hasta allí la última pregunta aquí en el chat. Si no hubiera más inquietudes, yo les agradezco infinitamente su atención y su paciencia por escucharme. Estoy, creo, dentro del tiempo. Tenemos otra expositora de gran nivel y yo estoy seguro que va a plantear cosas muy, muy interesantes, y no quisiera robarle ni un minuto de tiempo para que nos pueda dar una exposición muy enriquecedora. Yo creo que sí. Y por mi parte, nada, muchas gracias a todos y reciban un fuerte abrazo desde aquí, desde Arequipa. Un saludo a Huaraz. Gracias.